Hola a todos, yo soy Adriadot y hoy vamos a hablar del nuevo catenaccio, el catenaccio moderno. Para empezar, vamos a ver un poco la historia del catenaccio y nos vamos a remontar a sus orígenes. Es la Copa del Mundo de 1938 y Karl Rappan, seleccionador de Suiza, sabe que su equipo tiene un nivel muy inferior al resto de selecciones. Por eso decidió idear el sistema Berro, un sistema en el que un líbero se pone por atrás de la línea defensiva, jugando con un 4, con 4 en la defensa, un pivote, 2 mediapuntas y 3 al ataque, con 2 extremos abiertos y un delantero centro puro. Karl Rappan dotó al equipo de mucha disciplina defensiva y mucho orden. Defendiendo se colocaban en un bloque bajo. De esta manera dejaban muy pocos espacios a los rivales, ya que les superaban técnicamente. De esta manera dificultaban mucho el juego y hacían un ambiente muy hostil en los partidos. Aprovechaban sus contras y tenían que ser muy efectivos en las áreas para ganar los partidos. Y así fue. Suiza logró llegar a los cuartos de final haciendo un torneo histórico para su selección y su país. El catenaccio llegó a Italia y se empezó a conocer como juego al italiano. Mario Bellini implementó el sistema Berro en el Modena, con algunos matices. El líbero se convirtió en un jugador fijo, siempre por atrás de la línea defensiva. El resto de los jugadores iban a un marcaje individual con todos los del equipo rival. Y digamos que perfeccionó más los contraataques, los trabajó más, ya que con el combinado suizo los contraataques eran bastante efectivos, pero no estaban muy trabajados. De esta manera el equipo encadenó buenos resultados y se popularizó este tipo de juego en los equipos de media tabla baja de Italia, sobre todo. Finalmente llegamos con Nereo Rocco, quien fue el entrenador del Padova y luego del Milan. Citamos primero una frase suya en la que dijo: "Solo nosotros con el Padova y luego con el Milan practicamos el auténtico catenaccio. Los otros hacen un fútbol prudente". En eso se refiere Nereo Rocco a que él lo hizo con el Padova, un equipo más pequeño, y luego cuando dio el salto al Milan lo continuó aprovechando el sistema, ya que él creía que era la mejor forma de ganar los partidos o la forma más eficaz, y él lo vio con sus resultados. Es decir, en ese momento muchos de los equipos grandes utilizaban la WM o el sistema en caja ideado por Herbert Sharman en el Arsenal y hacían un fútbol mucho más ofensivo. Pero Nereo Rocco dotó al Milan de orden defensivo y les priorizó no encajar goles. Aquí vimos cómo su sistema se formaba con un líbero, que era Cesare Maldini, el padre de Paolo Maldini, una línea de 3 por delante, un doble pivote, un mediapunta, 2 extremos abiertos y un delantero centro. Nereo Rocco hizo uso del catenaccio con un equipo técnicamente mucho mejor que todos los que lo habían utilizado anteriormente. Esto les llevó a ganar una Copa de Europa y que el catenaccio fuese identidad de Italia y reconocido internacionalmente, aunque el mejor catenaccio de la historia lo vimos con el Helenio Herrera y el Inter de Milán. El Helenio Herrera, cuando llegó al Inter, no quería practicar un catenaccio, ya que él venía de hacer un fútbol muy ofensivo con la WM de Herbert Chapman en el Barcelona. Cuando llegó, dijo textualmente: "Un campeón no juega al catenaccio, esto no permite ganar títulos". Con esta frase lo que nos quería decir Helenio Herrera es que él entendía que los equipos pequeños hicieran uso del catenaccio y que era un sistema bastante bueno para este tipo de equipos, ya que cerraban espacios, no dejaban jugar al rival y tapaba un poco todas las carencias de este tipo de equipos frente a equipos de un nivel muy superior. Aunque equipos como el Milan, el Inter y el Barcelona no debían hacer uso de ese juego, ya que proponiendo un fútbol ofensivo ganarían la mayoría de sus partidos. Los únicos que tendrían así más igualados serían contra otros equipos grandes, y de esos hay muy pocos en las ligas.
aunque después de una mala racha decidió hacer uso del catenaccio, aunque lo llevó un poco a su estilo. Como vemos, él puso una línea de 5 atrás, con un líbero y 4 por delante, a diferencia de Nereo Rocco con 3, o el sistema Barrow o Mario Bellini. Su líbero era Pichi, y aquí entró una fase muy importante que eran los laterales. Los laterales eran muy importantes en este equipo. Tanto Facchetti como Burkney, al tener 3 atrás, en ataque podían subir mucho más y se convirtieron en auténticos generadores de peligro por las bandas, llegando hasta línea de fondo para meter centros. Si les hacían una transición rápida, Jair o Corso ocupaban sus espacios, manteniendo la línea de 5 atrás en defensa. Luis Suárez, el mejor jugador de ese equipo, era el actual ganador del Balón de Oro, el primer Balón de Oro español de la historia, quien hacían que en ataque, sobre todo, hicieran pases verticales hacia él para que él pudiera meter balones al espacio a Facchetti o Burkney y luego cargarle el área metiendo centros. Mazzola era un delantero muy móvil, que se ponía a veces como segunda media punta al lado de Luis Suárez, y Peiró era quien era el 9 más puro. De esta manera, a veces en ataque, hacían el sistema en caja. Guarneri, Pichi y Tagnin se metían con una línea de 3 atrás, Jair y Corso en el doble pivote, Luis Suárez y Mazzola como dos media puntas, y Facchetti y Burkney, que en ataque se convertían prácticamente en extremos. De esta manera solo quedaba Peiró en punta. Aún así, vemos que hizo uso del sistema no con los mismos fines igual que lo hizo en Barcelona, ya que de esta manera él quería muchos ataques verticales. Esto lo podemos ver con las frases que les decía a sus jugadores, que eran como: con 3 pases debemos llegar al área rival. Y les impuso un entrenamiento muy duro físicamente para aguantar la mayoría de partidos, ya que con el catenaccio la mayoría del tiempo de los partidos no tenían el balón y tenían que correr detrás de él. Por eso, como con un físico muy fuerte, podían tener fuerzas hasta el minuto 90 y aún así contraatacar con mucha velocidad. El fútbol total llegó con Rinus Michels y el Ajax de Cruyff. Esto supuso el fin del catenaccio, ya que el constante movimiento de jugadores desmantelaba ese sistema de ir a marcar al hombre. Aún así, lo logramos ver algunas veces con matices, ya que las reglas del fuera de juego cambiaron. Trapattoni con la Juventus o Enzo Berzot con la selección italiana que ganó el Mundial en 1982 apostaron por un fútbol parecido, y en este siglo hemos visto como Simeone, Mourinho, Allegri o Conte, quienes han entrenado a clubes grandes en la mayoría de sus carreras, apostaron por un tipo de fútbol semejante, en el que priorizan no encajar goles y ser efectivos con las pocas ocasiones que generan. Con esto llegamos al derbi del otro día entre el Milan y el Inter, que lo ganó el Milan con un gol de Pervis Estupiñán en la primera mitad. Aquí vemos sus onces. Los dos equipos salieron con un 3-5-2 y habitual en sus esquemas. El equipo de Allegri salió con Maignan, Pavlovic, De Winter y Tomori formando una línea de 3 atrás, Modric, Rabiot y Fofana en el medio campo con Modric más como pivote, Estupiñán y Saelemaekers como carrileros y Leao y Pulisic formando una doble punta. El equipo de Chibu salió con Sommer en la portería, Bisek, Akanji y Bastoni formando una línea de 3 atrás, Varela, Zielinski y Mkhitaryan en el medio, con Varela más como pivote, Enrique y Di Marco en los carrileros y finalmente Pio Esposito y Boni en la doble punta, ya que Lautaro y Marcus Thuram estaban lesionados al igual que Çalhanoğlu. En defensa, los dos equipos apostaron por un bloque bajo. Y vemos que los carrileros se ponían como laterales formando una línea de 5. En cambio, en ataque hacían uso del balón como para defender. Esa famosa frase de Johan Cruyff de mientras yo tengo el balón y el rival no me puede meter gol. Pues eso lo llevaron al extremo tanto el Inter como el Milan, haciendo mucho pase horizontal. Como vemos, Varela
y Modric luego con el Milan cuando atacaba, se ponían entre centrales. En el caso del Inter, Bisek y Bastoni abrían las bandas y formaban como un tipo de 4-4-2, ya que Di Marco y Caio Henrique podían subir mucho más. De esta manera veíamos muy pocos pases verticales, solo cuando el Milan fallaba en alguna basculación o había algún pase claro, se hacían pases verticales. Modric y Varela marcaban el ritmo de los partidos dirigiendo a sus equipos. En salida de balón, el Inter se colocaba de esta manera. Bisek abría un poco el campo y Bastoni y Akanji se ponían como si fueran dos centrales. Caio Henrique y Di Marco subían mucho como si fueran extremos. De esta manera el Inter marcaba claramente por el lado en el que saldría con el balón. Aunque esto era una trampa, como vemos se dejaba un espacio en la zona del medio del campo. Quien lo aprovechaba era Varela, que se ponía en este hueco, o bien Bastoni con sus conducciones. De esta manera veíamos como quizás los tres mejores jugadores que el Inter alineó en el partido, quienes eran Varela, Di Marco y Bastoni, tenían un sector del campo controlado ya en salida de balón para poder hacer un ataque vertical desde atrás, o bien instalarse en campo rival y hacer lo que veíamos antes, mucho pase horizontal y dominar el balón. Finalmente veíamos como en transición defensiva Di Marco, si jugaba por la banda de Caio Henrique, cerraba como si fuera un lateral y era Caio Henrique el que iba a la presión. Estos movimientos, aunque parezcan intrascendentes, son muy importantes y están muy trabajados por todos estos equipos. De esta manera muchas veces vemos como todo el equipo bascula hacia la banda derecha y Di Marco cierra como si fuera lateral. Después Caio Henrique salta como si fuera un extremo. Aquí vemos el Milan colocado en fase de ataque, como vimos, y lo que hemos dicho. Modric se ponía entre los centrales y el gol llegó con una diagonal de Pervis Estupiñán, ya que los extremos buscan sobre todo esto, al ser carrileros, en la mayoría de partidos juegan a pierna buena, y lo que hacen es tirar diagonales para luego cargar el área con los dos puntas y meter centros al rival o bien disparar desde lejos. Leao era mucho más móvil que Pulisic, aunque ninguno de los dos es un delantero puro, ya que en la mayoría de su carrera los dos han jugado de extremos. Como vemos, Pervis Estupiñán atacó esa diagonal y tiró para meter el gol que sentenció el partido. Esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos con más análisis. Chao, 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 chao.